Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Salmos 145, 17. Cuando se habla de bondad y misericordia, no existe un mejor acto que ejemplifique también estas palabras que la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a pasar la agonía y muerte para dar esperanza a aquellos que a través de todos los tiempos creen, buscan y esperan en Él. Desde el Centro de Hope Media Panamá te deseo un feliz y bendecido sábado. Bienvenidos a Sábados de Esperanza, un espacio donde compartimos contigo temas que fortalecen la vida espiritual. Quiero recordarte que contamos con un curso bíblico totalmente gratuito titulado Más que Victoriosos. Si deseas adquirir este estudio de la Biblia, puedes contactarte con nosotros a través del número en pantalla. Hoy contamos con la presencia de la cantautora panameña Sharon Thompson. Deleitémonos con buena música y alabemos a Dios por sus bondades. Por tanto tiempo te escuché decirme que soy especial. Me has entregado dones en mis manos para predicar. Y en mi vida he visto los milagros por llegar aquí. Y me sostienes porque sé que algo está por venir. Quiero más de ti, porque quieres más de mí. Que tu voluntad se cumpla en mi vivir. Escuché tu voz y al oír me has cambiado el pensamiento. Derribaste los cimientos del miedo. Y al oír tu voz comprendí que nací para adorarte y la gloria siempre darte. Y a pesar del ruido a mi alrededor, escuché tu voz. En blanco está la parte de mi historia puesta para ti, para que escribas textos de victorias que han de venir. Cada palabra, cada acción y cada nota de canción sea una ofrenda de olor fragante ante tu olor. Quiero más de ti, porque quieres más de mí. Que tu voluntad se cumpla en mi vivir. Escuché tu voz y al oír me has cambiado el pensamiento. Derribaste los cimientos del miedo. Y al oír tu voz comprendí que nací para adorarte y la gloria siempre darte. Y a pesar del ruido a mi alrededor, escuché tu voz. Escuché tu voz.
Solo escuchando la voz de Dios, teniendo una plena confianza en Él, una fe inquebrantable, lograremos vencer nuestras batallas. A veces creo conocer el gran alcance de mi fe. En momentos me vence el gigante, a pesar de que he vencido antes, y me cuesta entender ese gran misterio de la fe. Mirando el pasado escrito en la Biblia, pude comprender el tamaño de ese grano de mostaza puede ser tan grande y tan difícil que me cuesta tener esa pizca de fe. Una fe inquebrantable es aquella que muestra el Daniel que hay en ti. Una fe inquebrantable es puñal de sacrificio en el dolor. Una fe inquebrantable es la que pide vida en medio de la muerte. Cuando todo está perdido, decides creer. Una fe inquebrantable es embrión de vida en un vientre infértil. Una fe inquebrantable es perdón, es gracia y reconciliación. Una fe inquebrantable es seguir al frente con el agua al cuello para caminar en seco por la gracia del Señor. Entiendo que la pelea se gana luchando sin desfallecer. Mientras más avanzo comprendo que a pesar de los golpes aprendo y fortalezco mi fe porque decidí creer. Mientras mis rodillas sentarán las bases de mi redención, el blindaje que tendrá cubierto mi corazón de toda incertidumbre que me impida tener esa pizca de fe. Una fe inquebrantable es aquella que muestra el Daniel que hay en ti. Una fe inquebrantable es puñal de sacrificio en el dolor. Una fe inquebrantable es la que pide vida en medio de la muerte. Cuando todo está perdido, decides creer. Una fe inquebrantable es embrión de vida en un vientre infértil. Una fe inquebrantable es perdón, es gracia y reconciliación. Una fe inquebrantable es seguir al frente con el agua al cuello para caminar en seco por la gracia del Señor. Una fe inquebrantable es seguir al frente con el agua al cuello para caminar en seco por la gracia del Señor. Orar es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Por eso en esta mañana te invitamos a orar junto a nosotros. Y en esta ocasión queremos orar por el bienestar financiero de cada familia.
El Señor tiene promesas en la Biblia sobre esto y queremos que escuches esta. En la Biblia, en 2 Corintios 8:9, tenemos un mensaje especial para ti que nos dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Queremos invitarte a que puedas unirte a nosotros y si tienes una petición especial, la eleves al Padre Celestial. Querido Dios, queremos pedirte en esta mañana que tú nos puedas acompañar en esta programación. Queremos pedirte que puedas bendecir a cada persona que está en sintonía. Oh Señor, queremos pedirte por la salud financiera de cada hogar aquí representado. Señor, sabemos que en este tiempo de incertidumbre hay muchos problemas financieros y te pedimos que nos des sabiduría para administrar los dineros que nos das, los fondos que nos das para ser buenos mayordomos. Oh Señor, escúchanos por favor. Y queremos pedirte también, Señor, por cada esposa, por cada madre de las familias, ayúdala, Señor, a ser un instrumento en tus manos para el uso del dinero en el hogar, a instruir a nuestros niños también, Señor, a que puedan utilizarlo sabiamente y que podamos ser un ejemplo para las demás personas. Ayúdanos a mantenernos cerca tuyo y a conocerte cada día más para estar preparados para el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Romanos 10:11. Ha llegado el momento de la adoración en familia. En familia devolveremos lo que es de Dios. Oremos. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias por su infinito amor. Gracias por los diezmos y las ofrendas y su fidelidad. Todo esto se lo pido en su santo nombre y su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. La bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor. Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser, para salvar a otros es una bendición, y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor el diezmo y la ofrenda como un acto de amor, pues Él ha prometido de todo corazón, y ahora yo disfruto de su gran bendición. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, que la paz y la misericordia de Dios se pueda manifestar en su vida en este día especial. En este momento queremos meditar en la palabra de nuestro Dios. Dios tiene un mensaje para ti, querido amigo, querida amiga, que estás ahí quizás desde tu celular, con una tablet, con una laptop, o quizás viendo este programa especial de adoración a través de un televisor. En esta oportunidad vamos a pedir que sea el Señor el que nos hable en este momento. Y hoy
queremos compartir con ustedes un mensaje que llevaría como título Cuando lo que Dios te pide no tiene sentido. Y el mensaje de esta hora es de manera especial para aquellas personas que quizás en este momento están atravesando alguna prueba difícil y no saben qué hacer. El mensaje de hoy está para aquellas personas que están atravesando alguna tentación donde quizás ya no tienen fuerzas para vencer y quieren mantenerse fiel al Señor y no saben qué decisión tomar, pues el mensaje de hoy también es para ti. El mensaje de esta oportunidad en este momento va para ti, querido amigo y amiga, que quizás estás viviendo por momentos de incertidumbres en tu vida. Posiblemente has recibido una noticia triste en tu hogar, en tu familia. Quizás estás atravesando algún momento de enfermedad o de dolor. O quizás en este momento vives angustiado porque tienes problemas económicos y no sabes qué decisión tomar, no sabes qué hacer. El mensaje de hoy es para ti. Y quiero invitarte en este momento a orar para pedir la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Oremos. Cariñoso Padre que estás en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, te damos las gracias por tu palabra y porque nos permites conocer más de tu bondad y tu misericordia. Y en este momento, Señor, al abrir las Sagradas Escrituras, queremos que tú nos puedas hablar a través de ella. Lo pedimos, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Génesis capítulo 22, donde va a estar nuestro estudio en esta oportunidad. Quisiera invitarte tú que estás allí para que puedas buscar en tu Biblia y que puedas seguir conmigo lo que el Señor te quiere decir en este momento. Génesis capítulo 22, y allí vamos a encontrar una narración maravillosa, una historia que tiene sentimientos encontrados y que nos deja lecciones profundas para cada uno de los que estamos en este momento adorando al Señor a través de este culto online. Antes de leer del versículo 1 en adelante, quisiera hacer mención de que en ese momento Abraham recibe un mensaje que venía de parte de Dios. Habían pasado ya 17 años desde que Abraham había recibido el último mensaje divino. Y él era un hombre consagrado, dedicado a Dios, y tenía muchas expectativas en cuanto a la voluntad del Señor para con él. Y en esta oportunidad, en el capítulo 22, vamos a ver cómo Dios nuevamente se revela a Abraham, pero con un pedido especial. En ese momento su hijo Isaac ya tenía aproximadamente 20 años. A través de la historia de la Biblia en los capítulos anteriores podemos ver de que Dios había dado una promesa a Abraham que a través de su hijo iba a tener una gran descendencia y Dios le iba a multiplicar, iba a hacer grandes cosas. Sin embargo, ahora en el capítulo 22 nos vamos a encontrar con un drama bastante complejo y difícil de poder asimilar para cualquier ser humano, para cualquier padre, para cualquier hombre o mujer de Dios. Se trataba de una prueba bastante complicada, bastante difícil, y es probable que en este momento tú que estás ahí en tu casa viendo este culto virtual, posiblemente estás atravesando alguna prueba difícil, alguna situación que tú no esperabas en tu vida, y quizás tienes incertidumbre porque no sabes qué decisión tomar. Pues a través de la historia de Abraham vamos a ver lecciones maravillosas para nuestras vidas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer del versículo 1 del capítulo 22 y dice así: Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y éste respondió: aquí estoy. Hay algo que me llama la atención en este primer versículo que acabamos de leer, y es la disposición de Abraham al saber que
Dios en ese momento le estaba llamando porque tenía un mensaje especial para él. Con una buena disposición, con alegría, con regocijo. Ya habían pasado muchos años desde la última vez que Dios le había dado un mensaje. Y entonces Abraham, lleno de regocijo, con muchas expectativas, a saber de qué era lo que Dios le iba a pedir en esta oportunidad, él fielmente se levanta aquella noche que tiene esa visión donde Dios se le revela. Y entonces, con una buena actitud, con optimismo, con gozo, con alegría, como lo hacen los siervos de Dios, allí en aquella ocasión se levanta Abraham para poder recibir ese mensaje que venía de parte de Dios. Y él, dice la Escritura, que respondió: heme aquí, aquí estoy listo. O en otras palabras, dime lo que tengo que hacer porque yo te voy a obedecer. Qué maravillosa disposición la de Abraham. Y querido amigo y amiga que me estás viendo en este momento y que escuchas este mensaje, qué bueno es cuando Dios te da un mensaje, cuando Dios te habla, cuando Dios de alguna forma a través de su Santo Espíritu busca la manera de darte un mensaje especial para tu vida. Qué bueno es cuando tú respondes con una actitud positiva, como lo hizo Abraham en aquella ocasión. Heme aquí, aquí estoy, fue la respuesta de Abraham. Sin embargo, aunque él estaba feliz y contento porque sabía que Dios le estaba llamando para un propósito especial y que Dios le iba a dar un mensaje, Abraham descansaba en la promesa de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, aunque él no sabía lo que Dios le iba a pedir en ese momento. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura. Y leo el versículo 2. Dice así: y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren qué petición más compleja, más difícil le pide en ese momento Dios a Abraham. Y por eso en este momento hemos titulado este mensaje de reflexión: cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Resulta ser que Dios le había prometido a Abraham tiempo atrás que él iba a ser padre de una gran nación. Y de manera milagrosa Dios permite que Isaac venga a este mundo. Ahora, a través de Isaac se iba a cumplir esa promesa de la descendencia y que Dios iba a bendecir a Abraham a través de la descendencia que tenía. Pero ahora el cuadro cambia un poco. Y entonces Dios le dice: mira, tu hijo, el único que tienes, tu único hijo, yo necesito que tú lo puedas ofrecer como holocausto, como ofrenda para mí. Y yo te voy a indicar en dónde será esa ceremonia donde tú vas a ofrecer a tu hijo como una ofrenda para mí. Cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Seguramente Abraham en ese momento comenzó a analizar lo que Dios le estaba pidiendo y seguramente este hombre de Dios no entendía. No comprendía cómo era posible que un Dios de amor, de misericordia, que había hecho un milagro en su vida al permitir que él fuera padre de Isaac y que a través de Isaac iba a venir bendición en su descendencia. Ahora ese mismo Dios que permite que ellos sean participantes de un milagro, ese mismo Dios le dice ahora: mira, necesito que tú me ofrezcas a tu hijo como sacrificio. ¿Qué petición más difícil, más compleja y más dura para ese hombre de Dios llamado Abraham? Y querido amigo, querida amiga, que en este momento estás viendo este programa, este culto de adoración a nuestro Dios, quizás en este momento estás ahí en el sofá de tu casa, posiblemente estás viendo este programa desde un celular, en un vehículo, o quizás estás en la recámara de tu hogar, ahí en la comunidad de tu casa, y seguramente
tú estás pasando por un momento quizás parecido al que ocurrió en la vida de Abraham. Seguramente estás atravesando una prueba bastante difícil, o quizás tú sientes que lo que Dios te ha pedido ahora es algo bastante complejo. Yo te digo algo, hay veces que nosotros no entendemos las cosas que Dios nos pide a nosotros, o quizás Dios nos pide a nosotros hacer cosas extrañas, pero cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, Dios bendice la fidelidad y la obediencia de cada uno de nosotros. Seguramente como padre, Abraham se sentía destrozado porque él sabía que Dios se merece lo mejor y él sabía la obediencia que tenía que rendirle al Señor. Pero ahora seguro quizás humanamente tenía sentimientos encontrados porque se trataba de su único hijo. Y Dios le dice, mira, ese hijo único quiero que lo puedas ofrecer como ofrenda a mí. Yo no sé si quizás en este momento tú estás pasando por alguna prueba complicada. Mira la historia de Abraham. Seguro tú estás pasando por momentos difíciles. Quizás en este momento no tienes un trabajo fijo. Quizás te han dado reducción de horas laborales en tu trabajo. Posiblemente has recibido una noticia en la cual te han dicho de que pues posiblemente los próximos días vas a ser despedido y comienzas a ver lo que tienes que enfrentar, los gastos escolares ahora que viene el colegio, y pones a pensar en todas esas circunstancias que estás viviendo y seguramente la preocupación llega a tu mente, a tu corazón, y quizás no sabes qué decisión tomar. O posiblemente en este momento esté hablando para alguna persona que ha conocido la palabra de Dios y quizás Dios le ha pedido que sea un líder de iglesia, que le pueda servir a través de algún ministerio en la casa del Señor, y quizás tú no sepas lo que Dios te está pidiendo. Bueno, Dios tiene un mensaje para ti, y cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos bendice. Quizás en este momento hay alguien que ha conocido acerca de la palabra de Dios, le ha entregado su vida a Jesús y que posiblemente ha escuchado acerca de lo que es ser fiel a Dios y entregarnos por completo a Él a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y quizás tú digas, pero pastor, si yo apenas lo que yo gano en mi hogar cubre apenas los gastos básicos de nuestra familia, ¿cómo yo entonces voy a darle a Dios un 10%? ¿O cómo voy a dar una ofrenda al Señor? Y puede ser que tú digas, esto que Dios me está pidiendo a mí no tiene sentido. Bueno, aquí está la historia de Abraham. Cuando lo que Dios pide quizás no tiene sentido, pero cuando tú y yo somos obedientes al Señor y nos entregamos por completo a Él, Dios siempre bendice. Y miren lo que acontece aquí en la historia bíblica, y sigo leyendo de la palabra de Dios. Versículo 3 en adelante dice así: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren qué experiencia más dolorosa pudo haber sido lo que es el peregrinaje, ese camino de Abraham con su hijo Isaac y esos 2 siervos hasta el lugar del monte Moriah. La Biblia nos dice que era 2 días de camino, ya había avanzado y ya se encontraba cerca, y Dios le mostró dónde tenía que ser el lugar donde él debía presentar la ofrenda. Pero me llama la atención poderosamente la obediencia de Abraham, que dice la Escritura que aunque quizás puede ser deduciendo que quizás él tenía sentimientos encontrados porque se trataba de su único hijo, él fue obediente a la palabra de Dios, no dudó. Él sabía que Dios podía hacer algo en su vida, algún milagro
Dios podía hacer. Y esa fe lo llevó a actuar. Y la Biblia dice que entonces él se levantó de mañana al día siguiente y comenzó entonces ese viaje. Allí yo me imagino a Abraham, cada paso que él daba era un paso con dolor al ver a su hijo ahí compartiendo momentos. Y seguro en ese camino de 2 días, Abraham pudo recordar las experiencias que había tenido con su hijo Isaac cuando viene a este mundo de manera milagrosa. Seguro este hombre Abraham comenzó a recordar su crecimiento, su niñez, su adolescencia, y allí iba con su corazón destrozado. Iban allí a ofrecer esa ofrenda al Señor. Isaac iba contento como todas las veces, allí acompañando a su padre feliz, sin saber él de que en ese momento él se iba a convertir en la ofrenda que Dios había pedido, aquel holocausto. Allí iban avanzando las horas y finalmente habían llegado al lugar conocido como el monte Moriah, donde Dios allí le había indicado que él debía ofrecer esa ofrenda. Y miren lo que nos dice aquí la Escritura. En ese momento, su hijo Isaac le hace una pregunta a su padre. Y seguramente una pregunta que posiblemente con una flecha traspasó su corazón. Porque se está acercando el lugar donde allí se va a ofrecer ese holocausto, esa ofrenda. Y llevan todos los materiales allí, la leña, lo que tenían como combustible para poder encender ese fuego y de esa manera poder ofrecer ese gran holocausto y ofrenda al Señor. Pero Isaac le pregunta a su padre: Padre, aquí ya tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué pregunta más complicada y más difícil para Abraham? Sabiendo de que en ese momento se trataba de que el propio Isaac, su hijo, su único hijo, iba a hacer esa ofrenda para el Señor. ¿Qué momento más complejo y doloroso pudo haber sido la pregunta que le hace Isaac? Sin embargo, miren qué extraordinaria la actitud de Abraham y la fe que él tenía en el Señor, que su respuesta fue: Dios proveerá del cordero, hijo mío, Dios proveerá. Y saben, hermanos, amigos, en este momento tú que estás atravesando algún problema Quizás en tu matrimonio, quizás algún problema con tus hijos que posiblemente han comenzado a tener alguna adicción en su juventud, y como padre, como madre, como abuela, como abuelo, como tío, quizás eso te destroza a ti. La Biblia nos enseña que si nosotros nos aferramos a Dios y confiamos en su promesa y somos obedientes a Él, aunque a veces nosotros no vemos una luz en el camino y no tenemos un panorama claro de las cosas, la Biblia nos dice que Dios va a proveer. Si en este momento tú estás allí viendo este programa, este culto de adoración, pero quizás estás preocupado porque tienes problemas económicos, tus tarjetas de crédito, algunas cuentas bancarias, de repente no sabes qué decisión tomar, quizás quieres emprender algún negocio para poder de esa manera atender algunos compromisos y ver cómo cubrir otros para llevar adelante lo que es la economía de la familia, y tienes preocupación en esta hora y amas a Dios y quizás estás esperando al Señor venir por segunda vez, pero tienes esa incertidumbre por los problemas económicos, la Biblia nos dice que Dios proveerá. Dios proveerá. Ahora, hay algo aquí que me impacta poderosamente la atención y no puedo yo pasar por alto, y es el hecho que Abraham, cuando estaba allí en ese momento para subir al monte, Abraham siempre mantuvo una fe en el Señor. Aunque él no veía una solución, él sabía que Dios podía hacer algo en su vida.
En ese momento ahí estaban los siervos que le acompañaban, que querían ir con él hasta el último momento de lo que es esa ofrenda. Y entonces Abraham, con la fe que él tenía puesta en el Señor, esa fe que ve lo invisible, Abraham le dice: quédense aquí porque Isaac y yo iremos a adorar, pero quédense aquí porque ambos volveremos. De alguna forma, Abraham guardaba la certeza y la esperanza de que podía ocurrir un milagro. Y yo debo decirte de que quizás por la mente de Abraham pudieron haber pasado dos cosas. Uno, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 19, nos dice algo importante que usted debe considerar. Dice así, Hebreos 11, 17, voy a leer: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, cuando Abraham sube al monte Moria para ofrecer esa ofrenda que era su hijo, él tenía, número uno, la certeza de que el día de la resurrección, el día final, pudiese nuevamente ver y poder estar ahí con su hijo Isaac. Él tenía esa promesa en su corazón. Pero a la vez, la segunda posibilidad que tenía Abraham era quizás la más difícil, y era el hecho de que Dios pudiese hacer un milagro, y Dios tenía el poder para hacerlo. La Biblia nos dice que la historia termina de una manera bastante interesante. Abraham le dice a su hijo: Dios proveerá, Dios proveerá. En los siguientes minutos, Abraham entonces comienza a contarle a su hijo que él era la ofrenda. Y a pesar de que su hijo en su juventud pudo haber tomado una actitud desafiante, fue obediente a su padre. Y allí ayudó a su padre a preparar ese altar donde él iba a hacer esa ofrenda. Su padre lo coloca ahí sobre el altar y ya tenía todo preparado. Y cuando Abraham toma allí aquella espada para ofrecer ahí a su hijo en sacrificio, en ese momento el Señor interviene. Y el ángel de Jehová dice que habló y dijo: mira, detente allí. Y me gustaría, para ir finalizando, que tú puedas leer conmigo lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 22. Versículo 12 dice así: el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Miren qué historia más extraordinaria. En ese momento, allí cuando ya se iba a ejecutar lo que era la ofrenda para el Señor, aparece allí un carnero. Y conforme a la palabra del ángel, allí se ofreció un sustituto allí en ese momento. Abraham inmediatamente pudo entender, después de la palabra del ángel, que estaba atravesando pues alguna prueba difícil. Pero Dios quería darle una lección profunda a él. La Biblia nos dice que él tomó ese animalito y entonces lo ofreció, y aquel lugar fue llamado el lugar donde Dios proveyó.
porque él sabía que Dios siempre iba a proveer. Saben, queridos hermanos y amigos, hace muchos años atrás hubo un momento en la historia de la humanidad donde hubo un sustituto. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte y la muerte eterna. Sin embargo, Dios, dice la Escritura, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Nuestro Padre Celestial entregó a Jesús, el unigénito. En aquella ocasión en la historia de Abraham, el sustituto fue un cordero, un carnero. Pero hubo un día en la historia de este mundo en el cual no hubo otro sustituto, sino que Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo para salvar a cada uno de nosotros. Qué maravillosa actitud la de nuestro Padre Celestial, al vertir su amor por la raza humana a través de la entrega de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso me hace recordar una historia. La historia de un hombre conocido como un gran padre ejemplar. Este señor conocido, hoy en día muy famoso, como John Dick. Resulta ser que este señor, con 75 años de edad, había tenido la oportunidad de poder ser padre, pues, en su juventud. Pero él ya con 75 años cuenta la historia de su vida y la manera como él tuvo que enfrentar las pruebas y las dificultades con su hijo. Resulta ser que cuando su esposa estaba embarazada y estaba por dar a luz, tuvo algunas complicaciones y su hijo nació con parálisis cerebral. Algunos doctores le dijeron que era cuestión de meses y que su hijo iba a morir. Sin embargo, él quería disfrutar los meses que tenía de su vida con su hijo y comenzó a buscar la manera de mostrarle cariño, amor, y de manera milagrosa, a pesar de que los doctores habían dicho que tenía meses de vida y que iba a estar en un estado vegetativo, este muchacho cumplió 1 año, 2 años, y comenzaron a pasar los años y creció con esta enfermedad de la parálisis cerebral. Este padre estaba feliz porque él había podido disfrutar de su hijo a pesar de su condición. Y entonces comenzó a luchar para poder hacer feliz a su hijo y ayudarles a poder cumplir sus sueños. Y buscó la manera entonces de llevarlo a la escuela. Y comenzaron ellos a invertir dinero para obtener algunas máquinas que podían leer allí los pensamientos para poder discernir allí lo que él quería. Y él pudo saber de que entonces su hijo le gustaba o quería ser un maratonista. Y aunque su padre de edad ya avanzada se le hacía difícil porque no era corredor profesional, entonces comenzó él a correr y a llevar a su hijo allí y a participar de algunas maratones de personas con discapacidad y lo llevaba allí en su bicicleta y lo llevaba ahí en lo que era la andadera que tenía, y así su hijo participaba y él disfrutaba cada momento de su vida con su hijo. Y en una ocasión le preguntan a su hijo allí para tratar de poder identificar qué cosa quizás a él le haría feliz, porque el padre quería saber de qué otra forma podía hacer feliz a su hijo. Y las palabras del hijo fueron unas palabras contundentes. Y el hijo dijo lo siguiente: lo único que yo quisiera allí
pusieron las máquinas para poder tratar de interpretar lo que él decía, lo que él pensaba. El hijo mencionó, lo único que yo quisiera es poder tener la oportunidad y la capacidad de que mi padre, con la edad que tiene, se sentara aquí en esta silla y entonces yo llevarlo corriendo y participar de una maratón. Qué padre más extraordinario este señor que marcó la vida de su hijo. Y saben, hermanos y amigos, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama. Y dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia. Y ese Padre Celestial en esta oportunidad quiere hacerte un llamado especial. Hemos estudiado en esta oportunidad que a veces nosotros pasamos por pruebas difíciles, en la cual quizás a veces Dios permite que pasemos por circunstancias que tú y yo no entendemos. Pero la Biblia nos enseña a través de la historia que hemos estudiado que cuando tú y yo somos obedientes a Dios, Dios es fiel y Dios siempre provee. En este momento, Dios no te pide a ti, mira, dame tu hijo, dame tu hija como holocausto. Pero Él sí te dice en esta hora, querido amigo y hermano, dame, hijo mío, tu corazón. Lo mejor que tú y yo podemos entregarle al Señor en esta hora es nuestro corazón. No importa cómo pueda estar en esta hora, golpeado, quizás triste, por las circunstancias de la vida, por las consecuencias del pecado, pero el Señor te llama hoy y Él toca la puerta de tu corazón. Como dice la palabra de Dios, si tú abres la puerta de tu corazón, dice la Escritura, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Quisieras tú en esta oportunidad entregarle tu corazón al Señor y permitir que Él haga ese cambio, esa transformación, que Él haga un milagro en tu vida. Si es tu deseo y oración en esta oportunidad, quiero invitarte para que allí donde estás, tú puedas inclinar tu cabeza y puedas orar conmigo. Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios que siempre provee. En este momento quizás hay alguna persona que está viendo este programa, este culto, y que quizás está atravesando alguna circunstancia adversa en su vida, algún momento de tristeza, siente quizás que ya no tiene fuerzas para vencer. Te pido, Señor, en esta hora, que tú te puedas manifestar, que tú puedas tocar a esa persona, y que tu poder, Señor, se pueda hacer presente en su vida y que tú puedas hacer un milagro en la vida de esa persona. Aquellos, Señor, que están con incertidumbre ante el futuro, no saben qué decisión tomar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar el ejemplo de Abraham, de ser fiel a ti, a tu palabra, obedecerte a ti y entender de que tú eres un Dios que siempre provee. Y aquellos, Señor, que en este momento desean entregarte el corazón a ti, recíbelos, Señor, bendícelos, Padre, y que ellos sean una bendición donde quiera que vayan. Gracias te damos, Señor, y gracias por escuchar y contestar esta oración. En el nombre de Jesús, amén. Que sigamos pasando un feliz sábado y que Dios nos pueda bendecir a cada uno de nosotros. Desde el principio de la creación ha existido un plan divino a mi favor para quitarme las cadenas del azar, para librarme del pecado y la maldad, llevado a cabo por el Cordero de Dios, quien fue ofrecido en sacrificio por amor, para otorgarme el privilegio inmerecido del perdón de
su trono por mí, abandonando su gloria, se hizo carne y vivió entre los hombres solo por amor a mí. Dejó su trono por mí y fue alzado en la cruz. Su sangre derramó allí solo por amor a mí. A cada instante puedo oír su voz en lo profundo de mi corazón, diciendo yo estaré contigo hasta el fin de los días de este mundo. Por eso gracias te doy, Señor, por ofrecerme del pecado el perdón y mantener en mi esperanza estar contigo para siempre, por la eternidad. Dejó su trono por mí, abandonando su gloria, se hizo carne y vivió entre los hombres solo por amor a mí. Dejó su trono por mí y fue alzado en la cruz. Su sangre derramó allí solo por amor a mí. Su sangre derramó allí solo por amor a mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios siempre ha mostrado su amor por nosotros. Lo mostró desde el inicio en una entrega total por ti y por mí. Él es nuestra única esperanza. Por eso te invito hoy a confiar en su amor y en su cuidado. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya sido de total agrado tuyo y de una gran bendición para tu vida. Contamos con tu compañía en el próximo programa de Sábados de Esperanza. Que el Señor te bendiga y te proteja.